La entrada del coronavirus en Europa y la consiguiente implantación del teletrabajo ha puesto en jaque a muchas empresas que no estaban preparadas para un escenario como este. Asegurar la continuidad de negocio y la seguridad y disponibilidad de los datos en un momento como el que estamos viviendo es vital. Por ello, durante los próximos 50 minutos os mostraremos algunas de las soluciones para llevar a cabo este teletrabajo de la mejor manera posible. Para analizar la situación y resolver vuestras dudas, nos acompañan esta vez virtualmente Luigi Semente, Senior Sales Engineer Enterprise Market para Citrix. Buenos días, Luigi. Buenos días, hola a todos. Iván Abad, director técnico para España y Portugal de Combol. Buenos días, Iván. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos. Gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de estar aquí. Eduardo Brenes, Territory Manager de Sony Bolivaria. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días, Desi. Muchas gracias también por la invitación y todo el equipo de World TV. Y por último, pero no por ello menos importante, Eugenio Gil, End User Computing Account Executive at VMware. Buenos días, Eugenio. Buenos días, Desiree. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, antes de empezar, me gustaría daros las gracias a vosotros cuatro por acompañarnos en esta emisión en condiciones tan especiales y deciros a todos los que nos estáis viendo, pediros disculpas por adelantado por cualquier distracción o problema que pueda surgir. Como veis, estamos cada uno de nosotros, como toda España, trabajando desde nuestros hogares, algunos con hijos, otros con mascotas, y las redes están un tanto saturadas desde hace algunos días. Por ello, si tenéis algún corte en la emisión, no os preocupéis, la emisión se está grabando y podéis verla bajo demanda en tan solo unos días, seguramente mañana ya la tendréis disponible. Y si no, también que estéis atentos de cualquier distracción que pueda surgir en cualquiera de las 6 pantallas, no os preocupéis. Como digo, estamos cada uno desde casa, espero que no recibamos ningún susto, pero la vida es así, todos estamos teletrabajando, así que hay que adaptarse a lo que estamos viviendo. Ahora sí, no me enrollo más. Como venía diciendo, a raíz de la crisis desatada por el coronavirus, el 88% de las organizaciones ha impulsado o pedido a sus empleados que trabajen desde casa, según una encuesta global de Gartner. Generalmente, si una empresa tiene un plan de continuidad de negocio, esta fórmula está incluida en el programa. Sin embargo, resulta ilusorio pensar que en España la totalidad de las empresas españolas disponga de un plan de estas características. La base para un teletrabajo es una conexión Wi-Fi y un ordenador. Ese podría ser el primer paso, pero ¿qué más hay que tener en cuenta? Ahora os doy paso a vosotros, nuestros expertos. Empezamos contigo, Luigi. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Sí, decimos que un proyecto de teletrabajo efectivamente es algo muy peculiar porque es un proyecto que involucra una parte importante de seguridad, pero sobre todo tiene que tener en cuenta el usuario. O sea, el usuario es la persona que va a elegir si gana o no gana un proyecto de teletrabajo. Por esta razón, la experiencia que llevamos en el mundo del teletrabajo hacia casi 20 años, podemos definir que tenemos que mirar lo que necesitan los usuarios, porque los usuarios es verdad que necesitan herramientas que pueden ser muy complicadas dependiendo del tipo de trabajo que tiene que hacer. Pero al mismo momento también tenemos que facilitar la vida de los usuarios. Así que nuestra filosofía, nuestra visión es que los usuarios usen lo que quieran. Pueden trabajar desde un PC, desde un laptop, una tableta, hasta llegar, hace un par de semanas, he grabado una demo que he puesto en mi LinkedIn de cómo se puede trabajar desde un Smart TV. Un Smart TV comercial de 120 euros que permite a los usuarios de conectarse a un entorno para acceder de forma remota. Así que, por un lado, los usuarios tienen que ser ágiles para conectarse en el mundo laboral. Por otro lado, las empresas sí que tienen que actuar con 3 pilares claves en la cabeza. Uno, seguridad, claramente, para permitir a estos usuarios de conectarse de forma segura, de forma coherente con el tipo de trabajo que tienen que actuar. Por otro lado, la flexibilidad, o sea, poder arrancar proyectos de forma rápida según la demanda de negocio. Y en ese sentido, plataformas híbridas, plataformas que puedan utilizar cargas de trabajo en nube pública, nube privada o CPD. Y por otro lado, también herramientas para mejorar la experiencia del usuario. O sea, permitir al usuario de conectarse de forma fácil,
sencilla, pero también entregando con la calidad que esperan los usuarios para seguir produciendo. Creo que con estos pilares has cubierto más o menos todo de lo que vamos a hablar en la mesa redonda, pero me voy a centrar ahora mismo en el primero de ellos, precisamente porque afecta a uno de nuestros invitados específicamente. Eduardo, Luigi ha hablado de seguridad. ¿Cómo podéis desde Sonic Wall ayudar en este teletrabajo en cuanto a herramientas de seguridad? Claro, bueno, pues muy rápido. Yo creo que esto que estamos viviendo en estas 3 últimas semanas, que ha sido muy intenso, pues ha sido como un simulacro de teletrabajo a gran escala, pero sin tener nada preparado y en real, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hemos pasado del 5, 20, 30% de usuarios que se conectan a la red para teletrabajar al 100% prácticamente de un día para otro, ¿no? Entonces esto pues ha cubierto hemos tenido que cubrir como en 3 fases, ¿no? En capacidad, en poder darle volumen a esos usuarios que se van a conectar vía VPN a los recursos de la red, pasando a ese 100%, hacerlo muy rápidamente y nos queda la seguridad, ¿no? Porque hemos visto que también se han implementado muchas soluciones en plan workaround, soluciones temporales ahí para salir un poco del paso y que han tenido configuraciones de redes muy expuestas, ¿no? Luego quizás lo podemos comentar. Totalmente. Entonces, lo que estamos nosotros ahora centrándonos mucho es en 3 puntos, ¿no? En que los usuarios puedan disponer de una VPN que facilite esta funcionalidad de forma rápida, pero también de forma segura, sin olvidar la seguridad, ¿no? Al final, tenemos que publicar, por ejemplo, servidores terminal server utilizando protocolos RDP, pues no es una buena práctica y es totalmente no recomendado. Y bueno, pues además con la flexibilidad de tener licencias Spike, por ejemplo, nosotros tenemos licencias Spike que son picos de actividad, que lo que permiten es que durante 30 a 60 días que dure esta contingencia, que un volumen muy alto de usuarios se puedan conectar a los recursos de la red utilizando esta solución de acceso remoto seguro. Entonces, esto es genial porque da mucha flexibilidad. Luego, también defensa frente a ciberataques basadas en el miedo a noticias falsas. Estamos viendo pues, que los usuarios están con la guardia muy baja ahora y, bueno, pues hay muchas noticias de accede a este mapa de los últimos infectados. Interactivo, ajá. Todo lo que debes conocer, los consejos para no infectarte de coronavirus, o pulsa aquí para descargar, para ver dónde comprar estas mascarillas, ¿no? Entonces, está habiendo muchos ataques de este tipo. No sé si habéis visto el ataque de ransomware de NetWalker, que está afectando a hospitales directamente. Sí, ya en enero tuvimos el ataque contra el hospital de Torrejón. Está habiendo intentos de ataques de phishing masivos contra centros de salud y hospitales. Entonces, estamos viendo que estamos pidiendo con la guardia muy baja a muchos usuarios, ¿no? Incluso plataformas, están utilizando también plataformas como las están utilizando muchas plataformas de este tipo de colaboración, como Microsoft Teams o esta de Zoom que estamos utilizando, o Ring Central, para lanzar este tipo de ataques, ¿no? En plan, conéctate a esta videoconferencia por aquí, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estamos viendo que también están aprovechando mucho los ciberatacantes, ¿no? Y bueno, pues por supuesto también hay que proteger los endpoints de los usuarios con soluciones anti-malware de próxima generación. Hay que proteger también los accesos a aplicaciones SaaS o Security as a Service, ¿no? Tipo Dropbox, OneDrive. Microsoft Teams, este tipo de aplicaciones que están utilizando los usuarios en la nube y que también hay que proteger adecuadamente, ¿no? Este sería un poco el esbozo a alto nivel que seguro que luego podemos profundizar un poco. Por supuesto, luego trataremos el tema de la seguridad en profundidad, sobre todo porque es uno de los mayores problemas a los que se están enfrentando las empresas con este teletrabajo. La productividad ante todo, pero la seguridad hay que tenerla en cuenta y muchas de ellas, dada la situación que estamos viviendo y la rapidez con la que han tenido que implantar este teletrabajo, no han tenido en cuenta o no suficientemente este aspecto. También estamos viendo, como bien decía Eduardo, que están proliferando los ciberataques que aprovechan este coronavirus, ese famoso coronavirus ya, para atacar a usuarios que intentan informarse de una manera o de otra. Lo veremos en profundidad, pero me gustaría hablar con Iván y con Eugenio también, que nos dijeseis qué más habría que tener en cuenta, aparte de esa wifi y ese ordenador del que hablábamos en un primer momento. Bueno, yo por nuestra parte como Commvault y como compañía que protegemos la información, estamos bastante alineados a que obviamente para proteger o para dar servicio primero a los usuarios, a los clientes desde casa, tenemos que tener lo primero un dispositivo portátil, el que sea, desde igual tablet, portátil, un ordenador, lo que sea. Segundo, comunicaciones. Tercero, una seguridad. Y a nosotros obviamente nos interesa o creemos que es básico tener protegida la información.
Es decir, obviamente ya tenemos todas las piezas del puzzle, ya tenemos el dispositivo, tenemos las redes, tenemos la seguridad. ¿Qué más hay que hacer para poder evitar todo ese tipo de ataques o para poder incluso recuperarnos por si el ataque nos entra? Y como bien decía Eduardo hace un momento, ha pillado a muchos clientes o a muchos usuarios pues un poquito bajos con la parte de la protección, pues porque no todo el mundo tiene planes de contingencia montados, se han ido montando muy, muy rápido y hay que proteger la información. Porque si en un momento determinado tenemos un ataque, si en un momento determinado nos tiran abajo los sistemas, tenemos que recuperar el negocio lo antes posible. Por supuesto, todas nuestras empresas, pero un hospital, bastante saturación tienen ya, hablando del caso muy específico de los hospitales, como para que encima no pudiesen ver informes o consultar resultados de pruebas a todo el personal que está, tanto los sanitarios como los enfermos, etcétera. Entonces, es básico proteger la información. Desde Commvault ayudamos, nuestra solución tiene ayudas a todas esas herramientas de seguridad que se instalan en los equipos, en los portátiles, para detectar cuando está habiendo un ataque, incluyendo cuando ese ataque venga vía phishing, ¿vale? Pero sobre todo vamos a intentar recuperar el servicio en el caso en el que se haya ido abajo el sistema o nos hayan tirado todos nuestros accesos y nuestro negocio. Ahí es donde Commvault puede ayudar y donde somos bastante fuertes. Es un complemento más a todas las piezas que estamos hablando en esta mesa. Gracias. Eso es. Yo creo que la importancia de esta mesa, sobre todo, es que no nos centramos solo en la parte de seguridad, no nos centramos solo en esa productividad, sino que os hemos unido a todos y en un conjunto hacéis ese teletrabajo perfecto que muchas empresas están buscando como locas en los últimos días, porque, como decimos, la mayor parte de ellas en España no estaban preparadas. Cuéntanos, Eugenio, ¿cómo podéis ayudar vosotros desde VMware? Sí, efectivamente. Nosotros lo que hemos visto es que, bueno, ya algunas empresas tenían, como bien decías, tenían el teletrabajo ya alguna estrategia, quizá no global para todos los empleados, pero sí para ciertos usuarios. Pero cuando hemos tenido que reaccionar de esta manera tan rápida al coronavirus, los hemos encontrado, el problema principal, aparte de la seguridad, por supuesto, es la disponibilidad. De cómo puedo hacer que de forma muy rápida mi fuerza de trabajo pueda acceder a las aplicaciones, ¿no? Entonces, muchos encuentran que algunos afortunados han tenido ocasión, han podido recopilar o comprar PCs portátiles a última hora, no en la medida seguramente de los volúmenes que hubieran querido, pero el problema está también en cómo le instalo esas aplicaciones, ¿no? Es decir, las aplicaciones de trabajo no vienen instaladas habitualmente en el PC que me compro en un mayorista o a través del canal de distribución, ¿no? Entonces, cómo hacer esa rápida disponibilidad, ese rápido acceso a las aplicaciones es pues, el problema principal que se han encontrado nuestros clientes, ¿no? Entonces nosotros lo que desde VMware lo que hemos estado ofreciendo es bueno, la parte de virtualización de escritorios y de aplicaciones y remotización y combinándola a aquellos que ya tenían hardware todavía, pues de forma muy rápida les estamos ayudando a montar entornos de virtualización con todas las aplicaciones instaladas, lo que permite conectarse desde cualquier dispositivo, incluso desde el hogar. Y ahí un poco lo que aportamos también en esas soluciones es minimizar la superficie de ataque, es decir, no estamos abriendo una VPN hacia la red, sino que estamos abriendo un canal, digamos, de interacción con las aplicaciones, con los servidores, que permite ejecutar. Y eso es lo que hace, o sea, realmente lo que estamos aportando es esa rapidez a la hora de hacer que los usuarios sean operativos. De nada sirve tener un PC si las aplicaciones no son accesibles o no podemos trabajar con ellas, ¿no? Es un poco la respuesta que estamos dando. Y me estoy centrando precisamente en este momento en dar la respuesta al COVID, ¿vale? Porque a nivel teletrabajo hay estrategias que se pueden hacer con más tiempo, digamos, con más planificación, con toda la seguridad posible y todos los casos de uso. Pero a día de hoy el problema que estamos encontrando es cómo reaccionar rápido y cómo hacer que los usuarios sean operativos. Totalmente. El teletrabajo puede llevarse a cabo de muchas maneras si tuviésemos el tiempo necesario para implantar una teoría de teletrabajo en nuestra empresa. Lo cierto es que podría hacerse mucho mejor, pero el problema de las empresas es que ha tenido que hacerlo en muy poco tiempo o tiene que hacerlo en muy poco tiempo porque sigue habiendo empresas con problemas en este aspecto. ¿Y cómo garantizar el rendimiento de las aplicaciones? El éxito de la transformación digital depende de las aplicaciones y el rendimiento de todas ellas depende de una red correcta. Para poder acceder a la red corporativa, la mayoría de las empresas lo que ha hecho es facilitar equipos y una conexión remota para que el empleado acceda a los servicios corporativos a través de su conexión a Internet del hogar.
pero ¿cómo podemos asegurar que todo el proceso se lleva de forma segura, Eduardo? Vale. Pues a ver, yo dando un par de cosas muy básicos, lo primero, no habilitar terminal server directamente, porque no se pueden hacer accesos directos a escritorios remotos mediante protocolo RDP, Remote Desktop Protocol, aunque esté el firewall delante. Es muy peligroso y siempre debe hacerse a través de una conexión de túnel o a través de un portal que haga de reverse proxy. O sea, no sé si habéis visto que recientemente se ha descubierto una vulnerabilidad que es BlueKeep sobre RDP que permitía tomar el control remoto de esos equipos. Correcto. Perdóname, Eduardo, solo añadir una cosa. El otro día estaba leyendo en Shodan, que es básicamente un escáner online de todos los puestos abiertos, y había como 34.000 RDP abiertos en España. Ese es un número brutal. Es que es una barbaridad. Y han aumentado en las últimas semanas, que es una barbaridad de verdad. Es una barbaridad. Y tenemos que decir a todos los telespectadores que están viendo esto que esto es una mala práctica de seguridad y que es una tiene muchas vulnerabilidades. Mucha gente no ha parcheado correctamente sus equipos. Entonces, por favor, que todo el mundo se quede con esta idea que no es buena práctica de seguridad publicar directamente servidores mediante terminal server con RDP. Y además el nivel de acceso es muy grande, porque es que es como si estuvieras sentado delante del equipo en esa oficina. Entonces es muy fácil luego propagar el ataque, porque puedes hacer un movimiento lateral, ya estás dentro de una red LAN, te mueves a otro segmento de la red o te mueves dentro de la DMZ y puedes seguir propagando ese ataque. Ese es el primer consejo que daríamos también a todos los espectadores. Y el segundo es también implementar autenticación multifactor. No delegar la autenticación solamente a un usuario y una contraseña, que como sabemos eso es muy débil, y implementarse mecanismos de autenticación multifactorial. Nosotros, por ejemplo, soportamos Microsoft Authenticator, Google Authenticator, RSA Vasco, las típicas aplicaciones de este tipo, muy fácil de configurar, es gratuito para nuestros de acceso remoto seguro. Es un clic, es simplemente habilitar ese servicio de autenticación de doble factor. Y es algo que nosotros también consideramos que es clave, porque si un usuario se conecta al típico phishing, aquí puedes comprar tus mascarillas y de recuperar las credenciales, por ejemplo, de correo electrónico. Claro, si el típico código por correo electrónico ya te puede comprometer también eso, la seguridad de ese modo. Entonces, recomendamos también aplicaciones más de este tipo de Google Authenticator, Microsoft Authenticator para hacer la autenticación. Luego, por supuesto, disponer de un anti-malware de próxima generación en los puestos de los usuarios. Nosotros consideramos que esto también es clave porque al final, además basados en inteligencia artificial, machine learning, no los típicos antivirus basados en firma, sino que realmente te permitan incluso recuperar el equipo hacia el estado óptimo que tenga que tener, ¿no? Esto al final lo que hace es que imaginemos que un usuario se ve afectado por un malware y de repente se lanza 5 procesos en una máquina. Uno de los procesos te cambia una clave de registro, otro de los procesos te empieza a encriptar ficheros. Pues podemos incluso hacer un rollback y recuperar esa máquina. Entonces, en este ejemplo, se matarían esos 5 procesos, se pondría la clave de registro donde tuviera que estar, se evitaría que se siguieran encriptando ficheros y si algunos ficheros se hubieran encriptado, podríamos recuperar el estado óptimo de esa máquina aprovechando la tecnología de VSS, Volume Shadow Copy Service de Microsoft, para recuperar el estado óptimo que tiene que tener esa máquina. Con lo cual, mitigaríamos también la exposición al riesgo corporativo y reduciríamos así la exposición al ataque. Y luego, por supuesto, también securizar esas aplicaciones SaaS y el Office 365, estas aplicaciones también software as a service tipo Dropbox, Box, OneDrive, Microsoft Teams, Salesforce, etcétera, que están utilizando los usuarios, que muchas veces están accediendo a repositorios ahí que están subiendo, bajando ficheros que pueden ser también políticas de DLP, de Data Loss Prevention, Data Leak Prevention, de prevención de fuga de datos, prevención de robo de datos, podamos ver que no hay logins incorrectos, por ejemplo, ¿no? Los típicos Superman logins o viajes imposibles, un usuario que se loga desde aquí, desde Madrid, 2 horas después lo está haciendo desde China, esa seguridad de contexto, ¿no? Ver que realmente eso no puede ser y que no es el mismo usuario. Básicamente hasta alto nivel, pues es lo que comentaría en esto de sí. Iván, vosotros en el evento que llevasteis a cabo en febrero desde Commvault hablasteis ya sobre el desafío que supone para las empresas esta ubicuidad y este crecimiento de los datos. ¿Cómo pueden hacer las empresas frente a este problema en el momento en el que estamos viviendo? Bien, pues a ver, al final tenemos que tener en cuenta que todas las compañías actualmente, o prácticamente todas las compañías, tienen un entorno que desde Commvault denominamos híbrido. Es decir, tienen aplicaciones obviamente dentro de sus data centers,
pero también hay otros servicios o aplicaciones. Eduardo mencionaba hace un momento O365, por ejemplo, ¿vale? Esto hace que haya usuarios actualmente trabajando desde su casa, conectándose a múltiples puntos, a múltiples sitios. Entonces, cada proveedor te está facilitando una seguridad, pero tú como compañía, para tus empleados, para tu negocio, para tu servicio, tienes que implementar una seguridad superior. Esa seguridad superior, ese nivel de trabajo superior, viene dado pues, de lo que estamos hablando, por proteger la información, tanto la de los equipos que usan los usuarios, como la información que resida dentro de los data centers, haciendo réplica de esa información, llevándotela a un site, a un tercer site, replicando incluso información entre diferentes proveedores cloud. ¿Por qué no? Hay mucha gente que está empezando a replicar información entre diferentes proveedores cloud. Pues para evitar posibles entornos de disaster recovery cuando un proveedor cloud, que de momento no ha pasado, pero cuando un proveedor cloud deje de dar servicio, que puedan disponer de la misma información en otro sitio. Hay otras técnicas que consisten en que haya gente que replica la información que tiene en cloud y hace una réplica en on-premise dentro del data center también, pues porque si hay un ataque de negación o me cortan las comunicaciones y demás, pues por lo menos puedo dar negocio, puedo dar servicio desde mi propio data center. Toda esa solución, toda esa protección de información y el ayudar a detectar, como bien decía Eduardo, vía herramientas de machine learning, de inteligencia artificial, etcétera, cuando se está produciendo un ataque, es lo que nos va a ayudar a que el impacto en negocio sea el mínimo posible. Entonces, eso era lo que hablábamos en febrero en nuestro evento y de lo que seguiremos hablando constantemente, el poder restaurar, en el caso que sea, bueno, pues que suceda una debacle o podamos simplemente dar servicio a los clientes, independientemente si tenemos una catástrofe o no, que podamos montar esos planes de contingencia que actualmente hay mucha gente que desafortunadamente no los tenía montados, pero que ayudemos a montarlos y podamos facilitar a todas las compañías soluciones que impliquen que negocio no se para nunca o que no haya prácticamente impacto en negocio. Y precisamente para ayudar a las empresas en este trabajo desde el hogar, en este workspace, Citrix cuenta con soluciones que intenta ayudar en esta productividad desde el hogar. Cuéntanos, Luigi, háblanos, sé que contáis con varias soluciones en este sentido, ¿cuál destacarías tú? Sí, en ese momento diría que hay diferentes soluciones que estamos usando de los clientes y dependiendo del nivel de madurez del cliente podemos encajar diferentes soluciones, plataformas, porque tenemos la virtualización del escritorio y de las aplicaciones, que básicamente lo que permite es de aislar el concepto del trabajo remoto de forma rápida y segura, que pero necesita de infraestructura. Y claramente en ese momento histórico, uno de los retos es conseguir una parte de hardware que al momento es muy difícil entregar. Así que el tema de la plataforma híbrida que hemos comentado al principio sigue siendo algo muy importante, porque tengo la posibilidad de poder aprovechar de nubes públicas, de nubes privadas, de lo que sea. Pero por otro lado también tenemos una solución que es súper sencilla, que bueno, está trabajando muy bien en muchas empresas que no tienen recursos hardware. O sea, técnicamente es un remote PC. Básicamente lo que hacemos es instalar un agente en el PC físico de la oficina y permitir a través de nuestro protocolo que asegura la mejor experiencia de usuario, pero también la seguridad, a los usuarios de conectarse de forma remota a su PC, con toda la capa de seguridad que lleva nuestra plataforma desde hace 20 años. O sea, el poder permitir o quitar el enchufe de puertos USB, el poder añadir marcas de agua. Así que de forma puntual estamos dando una solución de fácil y rápido despliegue. Pero por otro lado también sabemos que, por suerte, creo que se entiende que no soy español al 100%, soy italiano, llevo en España 2 años. Bueno, tenemos en España uno de los elementos de seguridad que he visto en mi vida de más calidad, o sea, el CNI. Bueno, el CNI, a raíz de lo que está pasando en estas 3 semanas en España, efectivamente ha tenido que sacar algunas líneas guías
para definir cuál es el requisito de seguridad para un acceso remoto seguro. Y bueno, han ido desglosando las diferentes formas de cómo poder permitir a los usuarios de hacer teletrabajo. Y bueno, cosa importante que quiero subrayar es que el tema de la virtualización, en el caso específico del VDI, ha sido definido por el CNI seguridad alta. O sea, una herramienta que me permite de asegurar el acceso remoto respetando la seguridad que necesitamos en ese momento histórico. Y bueno, y también subrayar que la solución Citrix Cloud también ha sido definida para el CNI como la primera solución recomendada en el despliegue de esas tipologías de tecnologías. Así que aprovechamos de los expertos, tenemos una excelencia en España y bueno, tenemos que trabajar confiando en ellos y mirando lo que van indicando cada día. Y aprovechando también esas soluciones que vosotros ponéis a disponibilidad de los usuarios, de hecho, muchas empresas las están poniendo a disposición de pymes, pequeñas empresas, incluso de usuarios domésticos, de forma gratuita en estas semanas para intentar que ese teletrabajo se lleve a cabo de la mejor manera posible. Cuéntanos, Eugenio, vosotros también contáis con soluciones ligadas a esta virtualización, a este trabajo desde casa. Contáis específicamente con Workspace ONE, pero también muchas otras. Cuéntanos, ¿cuál sería la que tú destacarías en este momento? Pues mira, destacaría del lado de VMware, pues también la que ha destacado Citrix, es decir, el poder, la virtualización de escritorios y de aplicaciones, si tienes hardware en tu entorno on-prem, si no, pues en la nube. Soportamos diferentes nubes, podemos hacer nube híbrida con diferentes cloud providers públicos. Y si no, aquella también una solución rápida y sencilla, que es la que comentaba Luigi, es, bueno, yo me conecto a mi PC, es decir, el frontal, la tecnología es la misma, solo que detrás no hay un escritorio virtual, sino que está el escritorio físico. Evidentemente, conocemos las ciertas limitaciones que esto tiene, ¿no? Pues hay que tener la precaución de que el equipo no se apague, es decir, eliminar ese tipo de políticas de ahorro energético que en este momento pues no debemos de seguir, ¿no? Pero bueno, eso está ahí. Y luego, como dices tú, está Workspace ONE. Workspace ONE es la plataforma que, entre otras cosas, nos permite ofrecer un acceso condicional. Es decir, ahora que estamos hablando de acceder a dispositivos que no son corporativos, de los que tenemos en el hogar, pues qué mínimo, qué menos que poder hacer una comprobación del estado de salud de ese dispositivo. Es decir, tiene un antivirus instalado, tiene una versión moderna, tiene lo mínimo que voy a exigir para poder conectarme a mi red utilizando, como decía, esas estrategias de VPN o incluso a la virtualización, que al menos podamos tener un control, un doble factor, ¿vale? Pues eso es el complemento que tiene Workspace ONE a la virtualización de aplicaciones y escritorios que ya hemos comentado. Precisamente es de lo que os quería hablar a continuación. Hablábamos de los problemas que tienen las empresas para esta implantación del teletrabajo por capacidades ya no solo de software, sino también de hardware. Muchas de ellas han mandado a los empleados a trabajar desde casa con los portátiles que tenían, pero llegado un cupo, se acabaron los portátiles, no hay más. He visto, incluso conozco gente que se han llevado los PCs a cachos a sus hogares, pero también hay muchas otras empresas, sobre todo pequeñas empresas, que no disponían de este tipo de tecnología y por lo tanto, los empleados están trabajando desde sus hogares con sus propios dispositivos. ¿Cómo afecta esto a la seguridad tanto de las empresas como de estos dispositivos que se están utilizando y que muchos de ellos no contaban con el software necesario para verificar en todo momento lo que ocurre dentro de ellos? Bueno, yo creo que al final es un riesgo más, ¿no? Un riesgo añadido más. Es decir, ya bastante riesgos tienen todas las compañías utilizando o intentando no abrir email con phishing sospechoso, teniendo en cuenta cerrar todos los puertos, teniendo en cuenta todos los factores que hay, como para que encima portátiles que están utilizando o que estamos utilizando en casa, que obviamente los que tengamos hijos usan nuestros hijos y se conectan y ven dibujos y hacen cosas, se estén utilizando para acceder a datos de una compañía. Yo creo que ahí la parte de la seguridad, por mucho que utilicemos escritorios remotos, por mucho que tengamos esté acotado todo, el riesgo es máximo para las compañías. Eso, al final, lo único que te hace ver es cómo muchas de esas compañías no estaban preparadas o no tenían montados los planes de contingencia, o si los tenían montados,
eran solo para unos cuantos usuarios, unos cuantos empleados. Entonces, el disponer o el poder facilitarles herramientas de seguridad, herramientas de protección de información, de virtualización de escritorio, etcétera, es básico, sobre todo para esas empresas en las que no hay un plan de contingencia claro o están empezando a utilizar dispositivos personales para acceso de los datos de la compañía, ¿no? No sé, Eduardo, Eugenio y Luigi qué tienen que añadir, pero yo creo que es básico. Sí. Bueno, yo completamente de acuerdo. De hecho, si me permitís, os quería poner esta slide para, no sé si se ve, no sé si se ve correctamente. Ahora sí. Sí, perfecto. Pues un poco la línea de lo que comentabas tú, Desi, ¿verdad? Muchos usuarios que quieren utilizar sus propios dispositivos Bring Your Own Device para conectarse a los recursos de la red, ¿no? Aquí veis un poco el portfolio que tenemos nosotros dentro de en cuanto a conectividad remota, ¿verdad? Se me oye bien, ¿verdad, Desi? Sí, todo perfecto. Vale. Bueno, pues veis que tenemos nuestros firewalls de próxima generación que permiten VPNs vía SSL y vía IPsec con cliente Windows. Esto es algo que, claro, cuando una situación en la que el 100% prácticamente de los empleados han necesitado teletrabajar, pues hemos vendido muchísimas licencias de este tipo estas 3 semanas, ha sido terrible. Y luego, sabéis que tenemos un portfolio de soluciones de SMA, Secure Mobile Access, que son específicos para funcionalidad VPN SSL y que dan una granularidad mayor en cuanto a identificar el usuario que se estaba conectando a la red y verificar la integridad del equipo desde el que se conecta a ese usuario. Un poco la línea de lo que comentabas de si no es igual que un usuario se conecte con su PC portátil plataformado por su compañía que tiene un nivel de seguridad a que se conecte de la tablet con su tablet, una tablet que no tiene el mismo nivel de seguridad. Entonces, con este tipo de dispositivos lo que podemos hacer es un endpoint control. Entonces, si ese usuario, por ejemplo, se conecta con esa tablet de su casa, podemos decir, mira, pues te voy a pasar a esta zona de cuarentena y te voy a dejar solamente ver el correo electrónico, el login. Pero si quieres ver el resto de los recursos de la red de la compañía, tienes que descargar esta versión del anti-malware de próxima generación y tenerla instalada, arrancada y actualizada en tu equipo. Si no, solamente te voy a dejar ver el login, ¿no? Esa seguridad basada en contexto, ¿no? Incluso en georreferenciación, dónde estás, es lo que te da este tipo de soluciones mucho más granular. Ahora que desgraciadamente no vamos a poder entregar nada hardware, este tipo de soluciones también las tenemos en entorno virtual, tanto para VMware como para Hyper-V, como en Amazon Web Services, como en Azure, con lo cual plataformar esto es muy sencillo. Nosotros estamos proporcionando de forma gratuita licencias de SMA500V, que es nuestra gama virtual, que llega hasta 250 usuarios, con lo cual cubrimos bastantes pymes. Durante 30 días, 50 usuarios de forma gratuita. O sea, que ya les damos la papeleta a muchos clientes porque durante 30 días te vas a poder conectar 50 usuarios. Y luego tenemos esas licencias Spike que te permiten, mientras dure esta contingencia, 30 a 60 días, que puedas subir al máximo de la capacidad de ese equipo. Por ejemplo, este SMA500V da 250 usuarios como máximo, pues durante 30 o 60 como máximo se podrían conectar 250 usuarios, desbloquea toda la potencia del equipo y se podrían conectar ese número de usuarios. Le das a un botón de play, empieza a correr el tiempo, el viernes le das el stop. Entonces es genial porque te da mucha flexibilidad. También podemos utilizar puntos de acceso wireless que podemos implementar dentro de casa de los usuarios, que está basado en el motor de SentinelOne, que es ese anti-malware de próxima generación que comentaba, y la licencia de Cloud Application Security para proteger aquellas aplicaciones que están en la nube, Office 365, Google Mail, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint, etc. Entonces, como veis, es un poco la idea que tenemos nosotros desde SonyWorld. Y como os comentaba antes, muchísimas gracias, Eduardo, por contarnos todas estas soluciones con las que contáis, algunas de ellas de forma gratuita para las empresas en estos días. Como os comentaba al principio, los usuarios que nos están viendo podían hacer las preguntas a través de redes sociales y a través del chat y ya nos han llegado algunas de ellas, os las voy a comentar y quien quiera o pueda que me responda. Uno de los problemas que nos cuentan es que están teniendo en su empresa es el acceso a través de la VPN y cómo la red y los sistemas son capaces de responder con una velocidad razonable. Nos preguntan, ¿debería haber una estrategia totalmente distinta para trabajar siempre sobre la nube cuando se hace de manera remota? ¿Quién puede contestarme a esto?
Estrategia diferente para trabajar con nube, ¿no? Es decir, no, al final, si las conexiones, las líneas están bien dimensionadas y los recursos que se han contratado en la nube permiten la conexión en paralelo de múltiples usuarios, de todos los que ahora actualmente quizás se han multiplicado el número de usuarios y por ahí vienen los problemas, porque antes se conectaban todos de forma, no todos de forma conjunta y actualmente se están conectando todos de forma conjunta. Entonces, una estrategia diferente no, lo que tiene que existir es un dimensionamiento correcto de cómo acceder a los datos y no tener un único proveedor. Nosotros somos muy partidarios de que las empresas tengan múltiple proveedor, como hablaba antes, de que sean capaces de replicar la información, de proteger la información entre múltiples proveedores cloud, independientemente de la tipología de datos que tengan. Y con eso, pues, obviamente podrán ir balanceando cargas y podrán tener el nivel de rendimiento que están pidiendo. El problema, de hecho, a mí esta pregunta me ha llegado también de forma privada. Muchos de mis conocidos tienen problemas para acceder a la red empresarial, pero yo creo que viene más por lo que tú comentas, Iván, por ese dimensionamiento que se ha hecho en las empresas, que nunca se ha hecho en vistas a que toda la empresa, todos los empleados estuviese fuera. O sea, claro, se ha hecho pensando en ciertos empleados, cierto porcentaje que podía teletrabajar en un momento o en otro por viajes, etcétera, etcétera, pero no a la capacidad a la que necesitamos ahora mismo. ¿Eugenio? Lo que está ocurriendo es que los PCs están haciendo conexiones directas a través de una VPN a las aplicaciones o a los servidores. Eso consume muchísimo ancho de banda. Es decir, son aplicaciones que están pensadas para trabajar en LAN. Entonces, cuando me conecto a una VPN, el ancho de banda que consume esa interacción entre el dispositivo y el servidor es muy alto. Hemos dimensionado para tener un 10, un 15, un 20% de los usuarios en remoto, pero no un 100, un 80%. Entonces, la estrategia un poco es lo que la virtualización de aplicaciones o de escritorios lo que hace es que como la aplicación se queda dentro de la red, puedo, digamos, consumir mucho menos ancho de banda en conectarme y trabajar con ella, ¿vale? Porque no hay una interacción directa entre la aplicación instalada en el PC, que estará en mi casa en este caso, y el servidor que sigue estando en la oficina. Entonces, es cierto que lo que nosotros estamos viendo, muchos clientes han llegado a su límite en lo que la VPN les da de sí, ¿de acuerdo? Tienen que aprovechar mayor capacidad digamos, de arquitectura de VPN. En muchos casos, como decía antes Eduardo, no tienen el hardware, ¿de acuerdo? No llega ese hardware. Y entonces la estrategia de virtualizar, decir, bueno, pues dejo el servidor, o me conecto, como decía también Luigi, me conecto al PC que está encendido, o bien, bueno, pues virtualizo las aplicaciones esenciales, las pongo en un servidor, ya sea en la nube o ya sea en mi data center, si tengo la capacidad, con el hardware necesario, y interacciono con mucho menos consumo de ancho de banda. Eso sí que puede dar un soporte casi a la totalidad. Evidentemente, también estamos corriendo y los clientes están corriendo para hacer esto, pero nos ha pillado a todos bastante desprevenidos, honestamente. Nosotros ahí para ayudar también lo que estamos intentando, en base a lo que decía Eugenio, obviamente no todas las aplicaciones están en cloud, con lo cual parte de esas aplicaciones que siguen corriendo dentro del data center y que a la que está accediendo el usuario vía una VPN con un escritorio remoto, etcétera, consumiendo mucho ancho de banda, si somos capaces, desde cómo le ayudamos en toda la migración de esas aplicaciones a entornos cloud, si somos capaces de coger las aplicaciones y de forma medianamente rápida trasladarlas a un entorno cloud en la que la conexión ya no sea vía una VPN a un escritorio remoto, etcétera, sino sea una conexión vía una aplicación en entorno cloud, Internet, ¿no? Va a ir mejorando también la experiencia de usuario, con lo cual todo va a ir mejorando poquito a poquito, pero claro, eso es, hemos pasado una situación, como bien decís todos, de estar un porcentaje de nosotros trabajaba en la oficina, otro porcentaje trabajaba desde fuera y ahora el 100% trabaja desde fuera. Y no todas las aplicaciones pueden ser movidas a una cloud. Porque recordemos, en España seguimos teniendo muchas aplicaciones que siguen corriendo en entornos AIX, en entornos AS400, en entornos en los que los proveedores cloud no te ofrecen soluciones. Entonces tienes que tener un mixto. Pymes no van a tener ese problema, pero grandes compañías o medianas compañías sí pueden tener esos problemas que está mencionando Eugenio. Con lo cual, si somos capaces de ayudar en esa migración
imaginaos que hacemos un backup en el data center principal, hacemos un restore en un entorno cloud y ponemos esa aplicación a disposición de los usuarios desde un entorno cloud, gran parte de los problemas de rendimiento van a desaparecer. Luigi, ¿se te ocurre alguna solución alternativa? Más que solución, yo creo que el problema de base es que estamos hablando de estrategia cuando en ese momento claramente ha sido un problema de contingencia. Así que hablar de estrategia en este momento creo que básicamente no es algo actuable, porque hemos tenido que solucionar de forma puntual algo. Yo creo que, y en algunos meses, creo cuanto antes, cuando podemos salir de casa, sí que es el momento donde las empresas de verdad tienen que definir una estrategia de continuidad de negocio. Y el teletrabajo va a ser una parte clave. Y en ese sentido sí que podemos básicamente seguir en la línea de lo que comentaba Eugenio. Hay que detectar el caso de uso, porque no todos los usuarios necesitan acceso a toda la red corporativa y en algunos casos necesitan el acceso puntual, específico en algunas aplicaciones. Y en ese sentido se podría segmentar tanto las redes como las aplicaciones para poder proporcionar un servicio de calidad para los diferentes perfiles de usuarios. Porque al día de hoy lo que vemos es damos el mismo servicio a través de un único canal a todos los usuarios. Pero probablemente hay personas administrativas que no necesitan el mismo ancho de banda que necesita una persona que trabaja con una carga de trabajo, por ejemplo, gráfica. Así que detectar quién es tu usuario, cuáles son las aplicaciones, cuáles son los datos y dependiendo del perfil del usuario, canalizar los recursos según las necesidades de verdad. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, has lanzado uno de los temas que tratamos también en la mesa redonda anterior que hicimos la semana pasada y es cómo esta situación que estamos viviendo, esta situación que nos ha puesto a todos a trabajar desde casa sin esperarlo, estas medidas que se están tomando desde las empresas y desde los propios usuarios que están utilizando dispositivos que no habían usado nunca antes o que se están viendo abogados a utilizar tecnologías que se les imponen desde las empresas por primera vez en su vida, puede ser también algo positivo en unos meses. Es decir, estamos llevando a cabo una transformación digital de la que llevábamos hablando años y años. Muchas empresas habían empezado a introducir en tecnologías ligadas a esta transformación digital, pero muchas otras no habían empezado o no habían llegado a este nivel. Toda esta prueba de conceptos nos va a servir en cierta manera para saber de qué somos capaces y sobre todo, conocer qué es lo que necesitamos, esas necesidades que muchas empresas no habían dimensionado, como bien decía Iván. En unos meses no necesitaremos que el 80% de nuestros trabajadores trabaje desde casa, o eso esperamos, pero lo cierto es que sí que habrá que tener en cuenta las necesidades de cada tipo de usuario, es decir, esa persona que necesita una mayor carga o una menor carga, saber qué es lo que necesita nuestra empresa para poder realizar ahora sí con calma esa estrategia. Totalmente. Bueno, Te digo... Adelante, Luigi, adelante. Sí, perdona. En ese sentido sí que yo soy muy positivo por el futuro, porque te digo, tenemos también números concretos que hemos sacado. Yo vengo de Citrix Italia y allí llevamos un observatorio con algunas universidades por el tema de teletrabajo. Y bueno, hemos sacado números concretos que nos dicen que tenemos, actuando el teletrabajo con inteligencia, programando, números concretos que aportan beneficios económicos. Ejemplo, trabajando 3 días al mes desde casa, tenemos un ahorro anual para cada empleado de 1.300 euros, porque ahorramos gasolina, ahorramos NANI, comidas, lo que sea. Por otro lado, tenemos 7 días más de productividad. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en teletrabajo lo vemos, estamos más enfocados, tenemos menos despistas. En ese momento, demasiado trabajo, es verdad, para algunos de nosotros, pero también es importante que cada empresa se van optimizando costes. Hablamos de las oficinas. Vamos de verdad a mejorar desde un punto de vista económico, pero también social, todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque vamos a tener una flexibilidad laboral que nos permite de equilibrar nuestra vida con nuestro trabajo, y eso es otro factor que va a ser un benefit en las empresas en los próximos años, hasta llegar a tener beneficios ambientales.
¿Por qué? Porque vamos a reducir la huella de carbón de una forma brutal. Los datos que hemos sacado son, trabajando 3 días al mes, vamos a reducir la huella de carbón de 270 kilos al año, que son 18 árboles plantados nuevos por persona. Bueno, todos estos elementos, ahora con este mega experimento que estamos viviendo en estos días, probablemente van a ser el empuje definitivo para acelerar el proceso de teletrabajo. Eduardo, ¿qué querías añadir? Sí, no, completamente de acuerdo con Luigi. Vamos, yo creo que esta situación va a suponer un punto de inflexión en todos los sentidos. Yo creo que en nuestro entorno pues muchas compañías van a reevaluar esas políticas de teletrabajo, de conciliación de vida laboral y personal, que comentaba Luigi también, de disponer de planes de contingencia, porque este tipo de situaciones pues desgraciadamente se pueden volver a producir. A nivel de telepresencia, videoconferencia, o sea, todos estos tipos de herramientas de colaboración como Microsoft Teams, Ring Central, Zoom, esta que estamos utilizando, por ejemplo, las acciones de Zoom, en concreto, esta plataforma que estamos utilizando ahora, han subido un 40% en el último mes. Se han revalorizado de $100 a $140. Es una barbaridad, ¿no? Porque desgraciadamente este tipo de soluciones pues se van a ver que funcionan para trabajar y que podemos trabajar igual de bien o mejor, ¿no? Que desde nuestras casas, ¿no? Entonces hay muchas empresas que van a tomar conciencia de esto y bueno, pues yo creo que va a ser un punto de inflexión en todos los sentidos. Pero la clave, sin duda, de todo este proceso ya no se basa simplemente en la productividad de las empresas, sino en lo que veamos que ocurre en estos días en cuanto a seguridad. Hablábamos de ello al principio y es que se están utilizando dispositivos que muchos empleados han puesto desde sus hogares porque la empresa no podía darles nada más. Dispositivos que no están debidamente securizados porque no se contaba con ellos hasta este momento. ¿Cómo podemos hacer que todo esto se solucione de la mejor forma posible y que este desafío en cuanto a ciberseguridad sea minimizar los riesgos de alguna forma? Al final, esto está siendo un tema, como decían tanto Luigi como Eduardo, ahora mismo hay un punto de inflexión, es un antes y un después. Nunca a nivel mundial se había producido una situación como en la que estamos. Nunca a nivel mundial las empresas han tenido que hacer un trabajo tan enorme como el que se está haciendo ahora para evaluar cómo trabajan mis empleados, qué datos son reales, qué datos tengo que tener fuera de mi data center para que sean accesibles en todo momento. Aquí hay un punto de inflexión enorme y obviamente todas las compañías se pueden dar cuenta, como bien decía Luigi, que no es necesario que todos estemos en la oficina todos los días de la semana. Es decir, el punto de inflexión llega a todos los niveles. Y si la compañía empieza a dotar de aplicaciones en entornos cloud, de adaptar aplicaciones no solo a los desarrolladores, sino de negocio de todo tipo, a sus empleados. Y además, dentro de todo ese plan, dentro de todo ese estudio, se incorpora, por supuesto, la adquisición y compra de equipos, de dispositivos para facilitar ese trabajo. Al final, Luigi antes decía, ahora mismo estamos en una situación de contingencia y estamos tratando de resolverla. Totalmente de acuerdo, pero de lo que estamos hablando ahora mismo en este momento es de que tenemos que tener una estrategia muy clara y muy definida. Ya hemos cometido un error X, el que sea, hasta hace 2 semanas o 3, previamente. O sea, ese error se ha cometido mucho antes por no tener el plan de contingencia montado. Ahora ya hemos detectado, ya están viendo todos los clientes y estamos viendo todos cuáles son los puntos débiles, aprendamos, pongamos en marcha todos esos planes de contingencia con todas las soluciones o con todos los complementos basados en escritorios remotos, basados en protección de información, basados en protección de las redes, en dotar a los empleados de infraestructura para que esta situación, que ahora ha sido un piloto o una gran debacle, sea un gran aprendizaje y algo muy positivo en cuanto empiecen a desbloquearnos y podamos salir a las calles de nuevo. Correcto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y empezaremos yo creo que en breve. Entonces ya que habíamos, ya en contacto con clientes que estaban, pues, transformando, dándole una vuelta a su puesto de trabajo, ¿no? al workplace. Yo creo que va a ser, como dices tú, Iván, a la vuelta de quizá el verano, ¿no? Ahora yo creo que nos perdemos el shock, queremos disfrutar un poquito cuando esto pase, olvidarnos y volver a la vida normal, pero a la vuelta, seguro de vacaciones, cuando esto esté ya más tranquilo, será el puesto de trabajo y el teletrabajo serán una de las claves en las que van a poner foco las empresas, sin lugar a dudas.
Yo espero que sí, porque es que al final yo lo que veo es que lo que no puede ser es que dentro del perímetro a un usuario se le estén aplicando unas listas blancas, listas negras de acceso a determinadas URLs, a webs a las que se puede conectar y a las que no. Y ahora desde su casa, con su dispositivo, se puede conectar a lo que quiera. Van a ser pasarelas de malware hacia la organización. Eso es lo que no podemos permitir, porque al final los dispositivos de los usuarios se van a convertir en pasarelas, ¿sabes? En que se van a bajar el bicho desde casa y lo van a llevar a su organización. Entonces, eso no puede ser. Tenemos que establecer las mismas reglas de filtrado cuando ese usuario está dentro del perímetro que cuando está fuera. Porque al final eso no puede ser. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero es que hay muchos más. Pero, sin embargo, Eduardo, esta realidad de la que hablas ya la estábamos viviendo en las empresas, solo que muchas de ellas no querían hacerle frente o no se habían dado cuenta. El Build Your Own Device, el llevar tu propio dispositivo móvil, nosotros, estoy seguro que vosotros, tanto como yo, disponéis de él para tanto vuestros asuntos personales como los empresariales, porque vivís con él todo el día. Al final ya estábamos poniendo en riesgo a las empresas, solo que muchas de ellas no habían tomado las medidas necesarias para protegerse, y ahora con el uso de dispositivos personales también desde casa, con este teletrabajo obligado, estamos haciendo frente a una realidad, es un punto de inflexión, pero de una realidad que ya era. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Totalmente, por eso ha aumentado muchísimo, del 20%, del 20-30% al 100%. Entonces, es que eso es un porcentaje enorme. Entonces, al final esa superficie la tenemos que tratar de reducir lo máximo que podamos. Al final esto no es más que un tema de gestión de riesgos. Podemos asumir ese riesgo, podemos transferirlo, ¿qué podemos hacer con ese riesgo? Y tenemos que implementar las medidas necesarias para reducir la exposición al riesgo corporativo lo máximo posible, complementar o completar la infraestructura de seguridad que tenga la compañía misma. Y te digo, también a nivel económico, lo que hemos visto en los clientes que ya tenían una política de teletrabajo bien definida, han podido ganar 2-3 semanas frente a la competencia de mercado. O sea, porque ellos han producido 2-3 semanas como si no hubiera pasado nada, mientras los competidores han tenido por lo menos un parón del 40% de productividad. Y bueno, esos son numeritos que cuando pasara este momento tendrán en cuenta, tenemos en cuenta. Sí, al final estás... Perdona, presidente. Al final era lo que yo creo que coincidimos todos y que estamos todos más o menos de acuerdo en que esta situación y este aprendizaje a marchas forzadas que estamos haciendo durante estos días, a lo único que nos va a llevar es, no sé, Eugenio, si después de verano o antes, no tengo ni idea porque no sé plazos, cuando nos dejen... Yo me daba el plazo para mí, para descansar yo. Desde luego cuando nos dejen, pero sí que desde luego las empresas van a poner foco o deberían poner foco teniendo en cuenta todo lo aprendido durante estos días en entornos cloud, en protección, de seguridad, en virtualización, tanto de aplicaciones como de dispositivos. Es que vamos a ir, no sé si nos va a dar tiempo a descansar, Eugenio, por eso decía esto, porque todo el mundo va a ser crítico y en cuanto nos abran las puertas de las casas y volvamos a nuestro día a día, todo el mundo va a querer asegurar esa disponibilidad, ese acceso desde cualquier sitio y en cualquier momento, que ya teníamos en los dispositivos móviles, en los teléfonos que todos llevamos, pero eso se tiene que ampliar sí o sí a los puestos de trabajo y a todas las aplicaciones y herramientas de negocio. Eso tiene que ser inmediato. Entonces, no sé si nos va a dar tiempo a descansar o no, pero que nos lo van a pedir a todos. Correcto. Yo creo que incluso nosotros, VMware, que es una empresa donde el teletrabajo es el 100% de los empleados, y creo que no hay, seguramente seremos pioneros, ¿no? En cuanto al teletrabajo, en cuanto al Bring Your Own Device, ¿vale? Nosotros tenemos libertad de elección, de dispositivo, luego de la compañía usamos el nuestro y accedemos igual, trabajamos igual, ¿no? Y cuando contamos la experiencia de las empresas decían, no, Bring Your Own Device, eso yo no lo veo, problemas de seguridad que comenta Eduardo, el famoso bicho y ese dispositivo, y decíamos, oye, si nosotros lo tenemos resuelto, nosotros tenemos un control de un acceso basado en riesgo, tenemos un control, el antivirus con Carbon Black, es decir, no, como que iban paso a paso, lo veían como algo mucho más del futuro, pues ese futuro, para bien o para mal, se nos ha adelantado y
y es verdad. Y ahora, pues, lo que te digo es que somos pues, expertos en la materia, creemos, bueno, tenemos experiencia al menos, pues podamos transmitírsela ahora a las empresas y que, oye, pues que seguramente le dan prioridad, yo creo, a partir de ahora a esos asuntos. Sí, al final esa transformación digital de la que veníamos hablando durante mucho tiempo, ese futuro del que hablas, Eugenio, nos ha dado en las narices directamente. Hay empresas que ya tenían previsto implantar tecnologías o tanto a nivel de tecnología como tal, virtualización, puesto de trabajo, etcétera, como a nivel de seguridad y se han visto abogadas a hacerlo de un día para otro. Lo que sí que estamos es en un proceso de prueba y error, por decirlo de alguna manera, un proceso de aprendizaje que nos va a llevar en unos meses, o al menos eso esperamos, a que las empresas lleven esta transformación digital hasta el final, que estén realmente preparadas por si algo así vuelve a suceder, que esperemos que no, por supuesto, pero hay que estar preparado. Nos quedan muy pocos minutos, entonces lo que a mí me gustaría es que me dijeseis cada uno una medida a llevar a cabo para mejorar este teletrabajo durante estas semanas que están siendo muy difíciles tanto para empresas como para usuarios que no están habituados a esta manera de trabajar. Una clave para cada uno, una medida que vosotros llevaríais a cabo o una recomendación, tanto para empresas como para usuarios. Eduardo, empezamos contigo. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias. Pues implementar soluciones de acceso remoto seguro, que no publiques servidores vía terminal server con protocolo RDP, una solución que, aunque sea virtual, que no tengas que entregar nada físico, que tenga la flexibilidad de poner licencias Spike mediante dura este tipo de contingencia y que cuando esperemos esto acabe pronto, pues que puedas volver a la actividad normal. Algo flexible, ágil y que te permita dar acceso a tus usuarios de una forma segura, ¿no? No solamente flexible y rápida, sino también segura. Luigi, en tu caso, sí. ¿qué recomendarías? Confiar en los expertos del teletrabajo, de las líneas guías del CNI, sobre todo. Desconfiar de las soluciones demasiado sencillas, porque te pueden llevar un problema importante de seguridad, porque hay muchas empresas que están utilizando soluciones totalmente free, que ponen el bicho en la casa. Esa es la realidad. Y bueno, con estas dos medidas también pensar que el teletrabajo no tiene que ser una solución solo puntual del problema que tienen hoy, sino mirar como una inversión estratégica para el futuro. Pensar ya en lo que va a pasar en los próximos 6 meses. Eugenio, tu turno. Yo, como tecnológicamente estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, con Iván y con Luigi, no puedo añadir nada más. Quisiera añadir un tema más de social. Incluso diría que en las empresas los responsables comiencen a cambiar su mentalidad, que cambien la cultura de trabajo, que empiecen a aceptar que el teletrabajo es posible, el empleado va a estar encantado en muchas ocasiones. Si lo quiere hacer, proporcionémosle esa capacidad, a partir de ahora, esa posibilidad. Y sobre todo, pues no sé, del lado personal, que tengamos paciencia, porque también trabajar en teletrabajo en estas circunstancias no es fácil. Es decir, es muy bueno cuando se puede hacer en otros entornos. Ahora está siendo un poquito duro, pero bueno, pues y ya está. O sea, que el cambio cultural llegue, que es importante para que el teletrabajo triunfe. Y, por supuesto, de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Eduardo, Luigi y seguramente lo que vaya a decir Iván ahora. Totalmente, ya no es cosa solo de tecnologías, de herramientas o de mentalidad, sino también ese cambio de paradigma, por decirlo de alguna forma, de esa cúpula de las empresas que tiene que aceptar de una manera o de otra que si de verdad quieren avanzar, el empleado tiene que poder trabajar desde casa porque muchas veces es mucho más productivo, como decías, Eugenio. Cuéntanos, Iván, antes de concluir. Pues poco más que añadir a lo que ya han dicho todos mis compañeros, o incluida tú, desde la mesa. Pero al fin y al cabo, en esta situación, pues muy fácil, empezar a pensar un poquito más estratégicamente, aunque estemos en una situación crítica ahora, tener muy claro qué aplicaciones, qué servicios se pueden migrar a proveedores a entornos cloud, por aquello de la disponibilidad, flexibilidad, etcétera. ¿Qué impacto pueden tener y cómo minimizar ese impacto? Que se ayuden de herramientas, sea como la nuestra, por ejemplo, para mover esas soluciones, esas aplicaciones a entornos híbridos o a entornos cloud.
Por supuesto, la disponibilidad, la seguridad es súper importante, ¿vale? Y como bien decía Eugenio, creo que tiene que haber un tema de adaptación mental. Afortunadamente todos nosotros 5 trabajamos en empresas tecnológicas y creo que el teletrabajo nos viene implantado desde nuestros mayores o por nuestros mayores, ¿vale? Pero sí creo, como bien decía Eugenio, que el cambio mental que tienen que llevar a cabo algunos entornos, algunas compañías, es importante. Tienen que darse cuenta, efectivamente, que trabajar desde casa con un dispositivo que te dote la compañía es igual de seguro y tiene ciertos inconvenientes y tendrá muchas mejoras, pero es igual de seguro que trabajar en la propia oficina, con el mismo rendimiento o incluso mayor, con lo cual ese cambio de mentalidad tiene que llegar a cabo. Y como dicen y el hashtag que está tan de moda, quedaros en casa, no salgáis ninguno, por favor, y cuidaros mucho, que ya sabemos que estamos todos bien y que sigamos así. Sí, eso es. Pues concluimos así, creo que no podré decir nada mejor que como acaba de acabar Iván. Esperamos este cambio de mentalidad, esperamos que toda esta prueba nos sirva de algo en un futuro. Muchísimas gracias a los 5 por habernos acompañado hoy, por habernos contado lo que pueden vuestras empresas proporcionar en cuanto a herramientas, soluciones, pero también por habernos dado todos esos consejos que, como decía Iván, nosotros estamos acostumbrados a trabajar desde casa en muchas ocasiones o desde cualquier otro país, aeropuerto o váyase usted a saber dónde. Pero en muchas empresas es la primera vez que lo hacen, muchos usuarios no están habituados a esta forma de trabajar y para ellos está siendo bastante difícil, una situación difícil de gestionar. Así que nada, muchísimas gracias a los 5 y a todos los que nos estáis viendo desde casa, daros las gracias también por habernos seguido durante esta hora larga. Y contaros también que tendréis todo esto bajo demanda en los próximos días y que si os ha quedado alguna duda en el tintero, hay alguna pregunta que no hemos podido contestar, estaremos encantados de contestaros también a través de redes sociales y a través de nuestra web. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Gracias. compañeros. Chao, chao. Que vaya bien. Hasta luego.